Bueno, muy buenos días, Damari. Buenos días a todos. Hoy es 13 de octubre, son las 8:07 de la mañana. Vamos a finalizar nuestro curso de habilidades comerciales con énfasis en call center. Y bueno, hoy vamos a ver una temática sobre la ley de habeas data, la ley 1581 del 2012. Vamos a ver también las pautas para trabajar en un call center, cuáles son, y la seguridad de la información al trabajar en un call center. Vamos a ver qué es el telemarketing y por qué es tan importante en las empresas, ¿sí? Y de qué se trata. Además, vamos a tener un entrenamiento comercial sobre el producto. Entonces, vamos a empezar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que desees, Damari, de parte mía como docente, que te aclare o que te diga, que te responda alguna sugerencia, algo? No, no, señora, todo está claro. Ok. Entonces, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Gracias por estar ahí, Damari, por ser tan comprometida con tus metas y, bueno, también con el curso. Bueno, entonces acá hablamos de la protección de datos y dice protege mis datos personales. Yo les hablaba ayer al final de la clase que hoy vamos a ver la ley de habeas data y pues esta ley se trata sobre eso, sobre ese tema, que es aprender a tratar los datos personales de los clientes o de las personas ajenas a nosotros, ¿sí? Entonces, la ley de habeas data habla de que toda persona tiene derecho, ¿sí?, a ser respetados sus datos, a no usarse en ningún lado, en ningún tema, en ninguna página, en ninguna empresa, en ninguna base de datos, si el usuario no da autorización de hacerlo. ¿Mm? Entonces, aquí está la ley de habeas data. ¿Me ayudas a leerla, por favor? Claro. El habeas data es el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Muy bien. Entonces, es la información personal de los clientes o incluso de los empleados, ¿cierto? Esa información, ¿quién la tiene? Las empresas, las entidades, ¿sí? Y todos los clientes o los empleados tienen derecho a saber dónde tienen su información, es decir, en qué base de datos, y sobre todo la empresa tiene el deber de darle la entrada al usuario a ver esa información, a ver su información y cómo está. Y si ellos eh, creen que está mal, es decir, que el archivo donde están sus datos tiene mal registrados sus datos, su información, entonces ellos, digamos que la empresa debe habilitar la forma de que el usuario actualice, rectifique o si él quiere suprimir la información de ahí, lo puede hacer. Entonces, ¿por qué? Porque es la información, es su propia información, ¿sí? Entonces, el usuario tiene derecho a actualizar, rectificar, ¿sí? Conocer qué hay ahí y además, si es su voluntad y quiere quitar esa información de esa base de datos, lo puede hacer. De eso se trata la ley de habeas data. Entonces, vamos a mirar. Dice, es así como dentro de este concepto, perdón, los ciudadanos tienen varios derechos y beneficios. Según las estipulaciones del decreto 1377 del 2013, que reglamenta parcialmente la ley de habeas data, los derechos del ciudadano dueño de la información se constituyen en 7 ítems resumidos así. Vamos a ver cuáles son esos 7 ítems que resume.
se resume acá según la ley de habeas data. Entonces, te voy a pedir que me ayudes a leer estos dos, el uno y el 2. Los titulares de la información tienen derecho a encontrar de manera ágil y sencilla la información suministrada por ellos y que se encuentra bajo la administración de otros. Muy 2. bien. Los ciudadanos podrán consultar de manera gratuita sus datos personales al menos una vez al mes y cada vez que se generen cambios en las políticas de tratamiento de estos. De datos, de estos mismos. Listo. Entonces, los titulares, o sea, los usuarios, los dueños de la información, tienen derecho a encontrar, ¿cierto? Esos datos personales de manera rápida, ¿cierto? Sencilla, y pues ellos pueden ver qué se encuentra en esa información, cómo la tienen. Y ellos pueden administrar sus propios datos, ¿sí? Todas las empresas deben dar ese derecho al usuario de que entre a la página donde están registrados sus datos y miren qué es lo que tienen. O, por ejemplo, yo entro a una página, digamos, de Claro. Claro está en todo el derecho porque si yo soy usuaria de ellos, entonces Claro me debe habilitar un link, una forma, una página donde yo pueda ver ellos que tienen registrado de mi información. Cómo la tienen, si está bien, si está mal, yo puedo mirar todo eso. Y si hay algo mal, por ejemplo, si el teléfono está mal, o mi nombre, o mi correo, ¿sí? Entonces yo lo puedo actualizar. Eso debe estar totalmente habilitado para el usuario. Una página donde ellos puedan entrar, un link, ¿sí? Y rectificar o quitar la información si ellos quisieran hacerlo, ¿sí? Entonces, en el segundo dice que podrán consultar de manera gratuita, o sea que no cuesta nada. Las empresas no deben cobrar por ese servicio, porque igual son los datos del usuario. Ellos los necesitan para poder seguir, eh, pues, teniendo el ciclo de servicio que tiene dentro de su oficio. Pero también deben entender que el usuario tiene datos personales y como su nombre lo indica, son personales, es de él, ¿sí? Y yo como entidad debo habilitarle a él un link, una forma, una página donde él pueda entrar, ¿sí? Donde él pueda verificar qué datos tiene la empresa. ¿Mm? Dice, en caso de no recordar haberse inscrito en una base de datos, el dueño de la información podrá solicitar una prueba de la autorización inicial por la que fue inscrito. Entonces, ahí, Damari, es donde, por eso las empresas cuando te llaman te dicen, recuerde que esta llamada está siendo ¿qué? Grabada y monitoreada para, ¿para qué? Es como una prueba para tener, para verificar que usted está autorizando, ¿cierto? El manejo de sus datos. Entonces, como ahí uno se pone a pensar en qué momento yo le di los datos a esa empresa. Si no soy usuario, es decir, si no tengo ningún vínculo con esa empresa y a veces nos llaman, ¿no? Usted autoriza tratar sus datos a través de esta, y uno se pone a pensar, pero ¿en qué momento y por qué me están pidiendo autorización? Entonces, en mi caso, yo he preguntado, disculpe, ¿de dónde sacó mis datos? Quisiera saber eso. Pero usted autoriza manejar. No, disculpe, yo no puedo autorizar nada porque no recuerdo haber dejado mis datos en su compañía. Quisiera saber de dónde lo sacó. Y ahí muchas veces me cuelgan, otras veces tratan de convencerme para que yo autorice. ¿Mm? Lo he experimentado personalmente, no sé si a ti te ha pasado, Damari, pero a mí me ha pasado así. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen que cerciorarse de tener la autorización del cliente para poder darle manejo a los datos, para poder llamar a los clientes, para poder para poder vender, ¿sí? Si el usuario no autoriza, ellos no pueden
hacer uso de esos datos en ningún momento. ¿Mm? No pueden usar los datos, no pueden usar los datos personales del cliente porque no autorizó. Cuando se autoriza, entonces ellos se curan en, ¿sí? ¿Por qué? Porque guardan esa autorización, ¿sí? ¿De qué manera? Ellos graban, ¿sí? Ellos graban la autorización que yo di y cuando yo voy y digo, no, es que no sé por qué me están haciendo esto, por qué me están llamando, por qué me están... Entonces ellos van a decir, mire la prueba, acá está. Usted autorizó el hecho de poder llamarle, de poder venderle, de poder hacer tal ejercicio dentro de la compañía con sus datos. ¿Sí? ¿Te ha pasado en algún momento, Damari? O Danis, buenos días, ¿cómo estás? Pues que me Buenos hayan días, llamado, profe. sí, pero pues no, nunca he preguntado como de dónde tienen mis datos. Ok. Bienvenida, Odanis. Bueno, vamos a seguir con el cuarto. Dice, el propietario de los datos tiene derecho a que se le describa para qué y cómo será utilizada su información. ¿Sí? Siempre que vayan a manejar nuestros datos o que estén pidiendo autorización, debemos saber para qué es. ¿Sí? ¿Qué van a hacer con nuestra información? ¿Mm? Para poder autorizar. De lo contrario, si no me informan, no debemos autorizar nada porque podemos estar incurriendo en algo incorrecto y sobre todo pues vamos a vernos perjudicados. ¿Me ayudas a leer esta diapositiva? No sé si, Odanis, tengas la facilidad de hacerlo, tengas el micrófono y todo disponible. Sí, señora. Gracias. También se tendrá derecho a la actualización, rectificación y supresión cuando el titular considere conveniente en cualquier momento con sus propósitos o cuando el responsable por dicha información haya pedido a advertirlo para satisfacer los propósitos del tratamiento. Todo administrador de la información deberá consignar una persona o área que asuma la función de protección de datos personales, la cual también debe dar trámite a las solicitudes de los ciudadanos. Muy bien. Entonces, el usuario debe tener el derecho a actualizar, rectificar o suprimir la información cuando él lo crea conveniente, ¿sí? En la parte 2, en la parte 6, perdón, en el ítem 6, debe la empresa contratar personal idóneo, ¿sí? De confianza poner un área debidamente organizada donde se traten estos datos con respeto y sobre todo poniendo esta ley de antemano en el trato de datos, ¿sí? Debe estar protegida por una entidad que tenga la experiencia y sobre todo esté capacitada para hacerlo. Si no es así, los datos corren un alto riesgo de ser transmitidos o pasados a otro lado o tal vez robados o, como se dice, sí, saqueados, ¿sí? Por personas inescrupulosas o grupos al margen de la ley. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿No? Por eso las empresas en esta parte deben ser muy rigurosas, estrictas, ¿sí? Y serias, porque están tratando con información ajena y en ese orden de ideas deben darle la importancia de esa manera. ¿Mm? El último ítem. Tamari, ¿me ayudas? Número 7. En caso de sentir que alguno de estos derechos no son atendidos o cumplidos, el dueño de la información podrá recurrir al ente de control para radicar una queja formalmente. Entonces, si el usuario siente que sus derechos están siendo vulnerados, si el usuario tiene problemas con alguna entidad que está manejando sus datos de una forma desmedida y sin su autorización, él puede recurrir
a la entidad que regula la ley, ¿sí? De habeas data. Puede poner un PQR, ayer hablábamos de los PQRs, ¿cierto? Una queja, un reclamo, o hacer una, sí, para poder entablar una demanda contra la entidad, ¿sí? Y si esto se comprueba que realmente la empresa está incurriendo en un delito, porque es un delito cuando el cliente no autoriza el manejo de sus datos y que una empresa o una entidad haga o maneje los datos de una forma desmedida, totalmente la ley puede caerle a esta empresa y hacer cumplir la ley. Hay sanciones de por medio, multas muy altas donde las empresas pueden desaparecer incluso del mercado. ¿Por qué? Porque deben indemnizar a las personas las cuales, digamos, le causaron daño, ¿sí? Daños y perjuicios a través del mal manejo de sus datos. Entonces, realmente esto es serio y debe ser así. Lo que pasa es que allá afuera en el mercado pasa que a veces se ayudan como empresas, digamos, una empresa tiene como alianzas con la otra, entonces se pasan los datos. Obviamente eso no lo sabe el usuario, no lo sabe, ¿sí? No lo sabe el cliente, pero hay empresas que, digamos, de alguna manera pasan la información a otra empresa, ¿cierto? Y por eso es que recibimos a veces llamadas que, como, pero si yo nunca he dado mis datos ahí, ¿por qué me siguen llamando? Igual pasa con el correo electrónico. Cuando llegan correos, ¿y por qué me llegan correos de allá? ¿Por qué me llegan tantos correos masivos de, eh, ¿cómo es? Publicitarios de muchas empresas si yo no he dado mi... Es por eso, porque entre ellas, allá afuera, no debe suceder, pero no sé, aquí en Colombia, digamos que guardar la ley es muy, digamos, deben hacerlo, pero la gente no lo hace. La gente es muy inescrupulosa haciendo cosas al contrario de la ley. Entonces se pasan la información. Bueno, cuando es para vender productos y para hacer su marketing, pues no tiene tanta trascendencia, pero igual está mal, no se debe hacer, ¿sí? Pero imagínense cuando es para actuar o suplantar a las personas y actuar bajo el nombre de una persona a través de un delito, por decir algo, ¿cierto? Eso sí que es grave. ¿Por qué? Porque la persona a largo plazo se puede ver involucrada en cosas que nunca hizo, pero que como fue con sus datos, suplantaron sus datos, entonces puede incluso causarle eh, el, el, dejarla fuera de libertad, es decir, la echan a la cárcel, ¿sí? La detienen. ¿Por qué? Porque les voy a contar una historia. Por ejemplo, hay un señor, ¿sí? Que él quiso salir del país, quiso ir a Estados Unidos, él fue y sacó la visa y todo estaba bien. Y surgió la oportunidad, es decir, que la embajada le dio la visa, todo estaba muy bien. Él sacó o compró los tiquetes más bien para él y para su familia, para irse para Estados Unidos y todo estaba muy bien, estaban los planes. El día que iban a salir del país, ellos fueron pues obviamente al aeropuerto, allí todo estaba bien, el check-in y todo, pero cuando el señor fue a pasar migración, ahí lo detuvieron. Pues él no sabía por qué. Entonces le dijeron, no, espera un momento porque usted no puede pasar, hay un inconveniente, entonces lo dejaron, la esposa y la hija sí pudieron pasar, pero él no. Entonces lo dejaron como en un cuarto, allá lo llevaron y lo dejaron ahí esperando que averiguaran qué había pasado. Cuando llegó al rato, digamos que la DIAN, no, sí creo que era la DIAN, la ley, mejor dicho, y le informaron que él aparecía en una lista negra a nivel mundial de delincuentes, ¿sí? Y que él no podía salir del país. Lo detuvieron
y él tuvo que mirar cómo hacer porque obviamente se asustó, fue traumático para él, no pudo salir del país. Su esposa y su hija pues obviamente tampoco salieron porque la idea era que pues se fueran los tres porque es una familia, ¿no? Entonces se tuvieron que quedar, él tuvo que quedarse como 3 días allí mientras ¿qué? Le solucionaban el inconveniente o qué decidían con respecto a él. Y él obviamente estaba muy asustado. Él manifestaba no haber tenido ningún trato con ningún grupo. Obviamente, ¿quién le va a creer si ya está en la lista? ¿Quién le va a creer? Si ya apareces en una lista de esas, ¿quién te cree que tú no tuviste nada que ver? ¿Sí? Entonces ya con el tiempo, él tuvo que mirar un abogado, llamarlo rápido, que investigara, ¿sí? Y que le ayudara. Y entonces ahí pudo saber que él aparecía en una lista negra a nivel mundial donde habían suplantado, lo habían suplantado a él, ¿sí? Y habían hecho algunos delitos, habían cometido algunos delitos y él obviamente pues no sabía porque él nunca había hecho eso, ¿sí? Entonces tenía que quedarse en Colombia porque tenía que estarse presentando, porque el abogado y digamos que la DIAN comprobaron de alguna manera que él no había sido, que habían suplantado sus datos, ¿sí? Que otra persona se había hecho pasar por él y había delinquido a nombre de él. Entonces él tuvo que quedarse aquí en Colombia y estar presentándose periódicamente, según le indicara la ley, hasta que se aclarara todo. Pero eso no es de la noche a la mañana que se aclara, ¿sí? No se soluciona un problema en un momento. Realmente esto tiene trascendencia, a veces incluso años, porque digamos que los procesos son demorados. ¿Sí? Para poder investigar. Y obviamente le quitaron la visa, no pudo viajar, se tuvo que quedar acá en Colombia. ¿Mm? Entonces, eso es un ejemplo de muchas situaciones que pasan, ¿sí? De muchas oportunidades que se presentan allá afuera en el mercado de manejar los datos personales de otros de una forma inescrupulosa y sobre todo al margen de la ley. Entonces, hay que tener cuidado. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna acotación, algo que contar, todo lo que ustedes tengan bien aportar es bienvenido. Recuerden eso. O todo está claro hasta ahí. Todo claro. Sí, todo claro. Ok. Entonces aquí tenemos una diapositiva que nos dice qué es el principio de confidencialidad. Recuerdan que ayer lo vimos también con respecto a la información de una empresa o a la información que se maneja dentro de una empresa. Entonces, por favor, me ayudan a leerlo. ¿Qué tal, Odanis? ¿Me ayudas? El principio de confidencialidad en la información consiste en que todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración de datos personales no tengan carácter público, están obligadas en todo tiempo de garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizar su relación con alguna de las labores que emprende la administración de datos, pudiendo solo realizar el suministro o comunicación de los datos cuando ellos respondan al desarrollo de las actividades autorizadas. Muy bien. Entonces, el principio de confidencialidad, ¿cierto? Dice, consiste en que todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración de datos personales que no tengan carácter público están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, ¿sí? Entonces, debe haber ese principio de confidencialidad, reservar la información del usuario. No puede, eh, no puede qué, como darla a conocer o traspasarla, intercambiarla de ninguna manera, ¿sí? Protección de datos.
¿Me ayudas, Damari, por favor? Protección de datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales, o Ley 1581 del 2012, reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en base de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Ujú. Entonces ya está más que comprendido, ¿no? ¿Qué son datos personales? Entonces acá nos dicen que la ley 1581 del 2012 dice, cuando hablamos de datos personales nos referimos a toda aquella información asociada a una persona. O sea que es el nombre, el número de cédula, el número de teléfono, ¿cierto? La fecha de expedición de su cédula, el correo electrónico, tal vez una foto. ¿Mm? Dice que permite su identificación. Por ejemplo, sus documentos de identidad, el lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Existe también información más sensible, como su estado de salud, sus características físicas, ideologías políticas o religiosas incluso, vida sexual, entre otros aspectos. Y todos estos son datos personales y no deben estar dándose a conocer a todo el mundo siempre y cuando el usuario no lo autorice. No se puede, ¿sí? Las empresas, las entidades deben garantizar esa confidencialidad hacia esos datos personales con el cliente. ¿Mm? Entonces, por eso hablaba ayer de un hospital donde se guarda mucha información. Tal vez los médicos tengan información que otros, incluso su familia, no sabe del paciente, pero solo el médico y el paciente lo saben. Y el médico no puede dar a conocer dicha información, ni el hospital puede hacerlo sin la autorización de el dueño de esa información, ¿sí? Eso debe quedar claro. ¿Cómo se reconoce, perdón, cómo se recogen los datos personales? O Danis, ¿me ayudas a leer, por favor? Los datos personales conforman la información necesaria para que una persona pueda interactuar con otra o con una o más empresas o entidades para que sea planeada individualizada del resto de la sociedad, haciendo posible la generación de los flujos de información que contribuyen con crecimiento económico y el mejor. Cuando edito ante una entidad financiera, se requiere diligenciar formularios con nuestra información personal. O cuando realizamos una compra y para realizar la factura de venta solicitan los datos como el número de documento de identidad, correo electrónico, dirección y teléfono de contacto, entre otros. Muy bien. Entonces, se recogen a través de las entidades, ¿sí? A través de las empresas. Cuando el usuario va y necesita en determinado almacén hacer una compra, ahí le piden algunos datos, ¿cierto? El número del documento, el nombre, el correo electrónico, el número telefónico, y ahí están recogiendo esos datos para el debido proceso, una factura, ¿cierto? También ahora, digamos que hay mucho en los almacenes la parte de los puntos, que para que acumule puntos y pues para que pueda reclamar a través de esos puntos algún obsequio o tal vez hacer compras con esos puntos, porque eso quiere decir que los puntos representan dinero. Y entonces, obviamente, también le van a pedir los datos al usuario para poder registrarlos en la base de datos y tener pendiente cómo va evolucionando con respecto a las compras y los puntos que tenga dentro del almacén. Y así sucesivamente, pues en todas las plataformas o en todas las empresas, pues ellos recogen los datos según su oficio, ¿sí?
Entonces, esa es la forma en que se recogen los datos. Aquí hay otra ley. ¿Alguna pregunta con respecto a la ley de habeas data? ¿Algún aporte? No, señora. Uh-huh. Ok. Entonces, aquí hay otra ley que es la ley 527 de 1999. Esta ley rige o se rige a través de todos los reglamentos que se deben tener en la parte electrónica, en el comercio electrónico, digital, o sea, a través de las plataformas, a través del Internet, a través de las páginas, ¿sí? También ahí la ley restringe la información del usuario. ¿Mm? Entonces dice que define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. ¿Mm? Vamos a mirar en qué consiste. Entonces, esta ley 527 de 1999 se basa en toda la parte electrónica, tecnológica. Entonces, vamos a mirar. Acá nos habla de los mensajes de datos, ¿sí? Y te voy a pedir, Damaris, si me ayudas a leer esta diapositiva. Ley 527 de 1999. Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares como pudieran ser, entre otros. El intercambio electrónico de datos, EDI, Internet, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax. Muy bien. Entonces, esta ley protege toda la información que se lleva o que se envía o que se trabaja, ¿sí? A través de los medios electrónicos o de los medios tecnológicos. En este caso estamos hablando de los mensajes de datos. Y a veces a nosotros nos parece muy fácil reenviar mensajes. Debemos preguntarle a la persona que lo envió si él está de acuerdo o ella está de acuerdo en que yo reenvíe su mensaje. Siempre debemos pedir permiso de poder hacerlo, ¿sí? Y sobre todo cuando se está hablando de información muy delicada dentro de una compañía, ¿sí? Donde se manejan temas delicados, ¿sí? Donde se maneja información restringida. Voy a silenciar mi celular, no me gusta que me interrumpan en las clases. Listo. Entonces, ¿comprendida esta parte? Sí, señora. Listo. Vamos a seguir. Entonces, esta ley también rige todo el comercio electrónico, como les decía, y vamos a ver. O Danis, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? Ley 527 de 1999. Comercio electrónico. Abarca la cuestión suscritadas por toda la relación de índole. Ay, qué pena, profe, es que no veo bien. Tranquila, tú estás creo que afuera, ¿cierto? O Sí, sea, señora. a la intemperie y es por eso, por lo que se Ajá. pone oscura la pantalla, entonces te voy a ayudar, ¿listo? Sí, profe, sí, qué pena. No, no te preocupes. Dice, abarca las cuestiones, o sea, el comercio electrónico abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones. Toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios. Todo acuerdo de distribución. Todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros. Entonces, ese comercio electrónico aquí nos habla es
cuando hacemos compras a través de plataformas electrónicas, a través de Internet, ¿sí? Esa información debe estar restringida, la información del usuario. Las empresas deben garantizarle al usuario esa restricción y sobre todo el cuidado de sus datos. Porque, por ejemplo, cuando tú haces una compra a través de un medio electrónico, de una plataforma, estás poniendo allí la información, estás poniendo tu nombre, estás poniendo la clave, ¿cierto? De tu cuenta, tu número de cédula, perdón, y en ese orden de ideas, mucha más información, el número telefónico, el correo electrónico, ¿cierto? Y entonces es ahí el número de cuenta del banco. Si no hubiera esa restricción, si no hubiera esa protección de esa información electrónica, entonces ninguna persona en el mundo podría hacer esas transacciones o esas compras, ¿cierto? O esos acuerdos comerciales a través de estas herramientas. ¿Mm? Entonces, por eso en Colombia la ley 527 de 1999 protege al usuario en esta parte. La firma digital. Damari, ¿me ayudas, por favor? Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del indicador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. Muy bien. Esta firma digital es delicada, es muy seria y digamos que las personas que deben dar esa firma digital en algunas entidades, pues obviamente la firma está para ello, ¿sí? Pero debe utilizarse únicamente y restringidamente para lo que la entidad necesita hacer, nada más, ¿sí? Y por eso ahí habla de unos códigos, ¿sí? Permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador. Es decir, que hay una forma, ¿sí? Muy restringida de obtener esa firma. Y por eso es que hay que estar muy a la vanguardia de la ley para poder proteger estas firmas. Y sobre todo que haya una empresa totalmente profesional, personal idóneo, ¿sí? Eh, Cuando una persona trabaja en esta parte de seguridad de la información, a ellos les hacen firmar un contrato donde hay confidencialidad, donde ellos se comprometen a ello, ¿sí? Si no lo hacen de esa manera, según el contrato firmado, entonces tienen problemas con la ley, pueden ser detenidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez a pesar de que firmaron el contrato y se comprometieron inicialmente a llevar el manejo de esa información de una forma restringida, se dejaron comprar, se dejaron manipular o simplemente por cuestiones personales de, digamos, ¿cómo se dice? Cuando cuando están interesados en esa información, entonces la sacan de una forma silenciosa y a escondidas. Si esto se descubre, la persona tiene cárcel porque es un delito. Realmente esto es serio, ¿sí? El manejar la información de otras personas es cosa seria y hay que darle la debida seriedad, ¿sí? No, no, a veces nosotros somos como muy, las personas, ¿no? Somos muy tranquilos en cruzar información, en enviar para un lado, para otro. Ahora que, digamos, los medios tecnológicos son el boom
y digamos que es el manejo diario en todas las casas, en todos los celulares, en todos los computadores, en todos los medios tecnológicos, entonces es más fácil, ¿cierto? Para las personas o para los delincuentes, digamos, manejar la información. Hay que tener cuidado, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento estamos quebrantando la ley, sobre todo poniendo la información de otros o incluso la mía en manos inescrupulosas que pueden hacernos caer, ¿cierto? En error y no solo en error, sino tal vez en una equivocación que nos puede costar hasta nuestra libertad. Y es algo serio. Y así debemos verlo, con esa seriedad. Cuando empezamos a ver las cosas de esa manera, entonces realmente le damos la importancia de cuidar la información, tanto mía como de otras personas. En el caso de nosotros, por ejemplo, si manejamos clientes, cuando somos asesores, vendedores, cobradores, tenemos un montón de información personal del usuario, ¿sí? Y entonces, ¿cómo estamos manejando esa información? Debemos ser muy éticos en ello. Dice que la entidad de certificación, dice, es aquella persona que autorizada conforme a la presente ley está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas. ¿No? Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales. Hablemos de la Registraduría Nacional, donde está toda la información de los ciudadanos, ¿sí? Entonces es allí donde ellos deben estar muy cuidadosos con respecto a esa información. ¿Mm? Aquí habla del intercambio electrónico de datos y del sistema de la información. Damari, ¿me ayudas a leer esta, por favor? Intercambio electrónico de datos, EDI. La transmisión electrónica de datos de una computadora a otra que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto. Sistema de información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la ley donde digamos que abarca toda la parte tecnológica, ¿sí? Todo el sistema de envía de mensajes electrónicos y que pues debemos tener cuidado con ello. Y sobre todo las entidades que manejan esta información deben estar muy restringidas y por eso es que vemos a veces que cuando vamos a una empresa que maneja mucha información de usuarios o datos personales o incluso de la empresa o de empresas, ellos son muy restringidos cuando entran las personas y sobre todo esto lo vemos en esas empresas que son relevantes en la parte de registro, como por ejemplo en la DIAN, en registradurías. Hace poco fui a la parte de los pasaportes, donde se sacan los pasaportes y siempre hay una máquina que detecta todo lo que uno lleva, ¿no? En la maleta, en su ropa, ¿sí? Y ahí hay mucha restricción para pasar. Obviamente que las personas que quieren hacer daño se valen de muchas eh, cosas inescrupulosas, de muchas formas para violar la ley, ¿sí? Pero las entidades tienen restricción. ¿No? Y obviamente donde se descubra algún interés por sacar la información de una manera inescrupulosa, pues van a tener problemas, ¿sí? Entonces vamos a hablar del sigilo profesional. Dice, el secreto profesional es la obligación legal que tienen ciertas profesiones de mantener en secreto la información que han recibido de sus clientes. Al contrario de lo que ocurre con tipos de deberes de confidencialidad, el secreto profesional se mantiene incluso en un juicio.
Entonces vamos a pensar en las personas profesionales que requieren de este sigilo profesional. ¿Y ustedes tienen alguna idea de qué profesiones tienen ese sigilo profesional o deben tener? Pues las personas que trabajan en los bancos, Ok, pero hay unas profesiones que nosotros conocemos, por ejemplo, los médicos, los mm, psicólogos, los abogados, los fiscales, bueno, que está también en la parte del derecho, ¿cierto? Todas estas personas tienen esto, sigilo profesional, ¿sí? Estas personas antes de graduarse, ellos tienen que hacer un juramento, les hacen hacer ese juramento ante la ley, ¿sí? Antes de graduarse de su carrera. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar con información personal, con información de sus clientes. Y ellos no pueden en ningún momento pensar que pueden compartir esa información, ¿sí? Ellos, el usuario o el cliente les comparte la información a ellos para que lo ayuden, porque ellos tienen el mando y tienen el manto a través del estudio que han realizado en su carrera de poder ayudar al usuario, ¿sí? Por ejemplo, un abogado, pues para defenderlo, ¿cierto? Un médico, pues para sanarlo, ¿sí? Un psicólogo también para mirar cómo le puede ayudar en sus pensamientos y emociones, sentimientos. Pero ellos no pueden a nadie contarle lo que el cliente les ha contado a ellos. Así hayan situaciones realmente graves en la parte legal. Ellos no lo pueden hacer, a no ser que el cliente les dé la autorización. Y esa autorización realmente debe tener una prueba donde se demuestre que sí fue así, que el cliente quiso que lo manifestara. De lo contrario, a ellos la ley no los puede obligar a decir ni los puede obligar a declarar la información ajena de sus clientes, porque ellos están protegidos por la ley en esta parte de sigilo profesional. ¿Eso es comprendido? ¿Me hice comprender lo que les estoy diciendo, Damari o Danis? sí, señora. Sí, señor. Ok. Entonces es para que sepan que hay profesiones que son protegidas por la ley para que ellos, a pesar de que sepan alguna situación engorrosa de sus clientes y que de pronto ellos sepan que puede tener cárcel, aún así ellos no pueden incurrir, es decir, en ir a evidenciar esa información. ¿Mm? Por eso dice abajo, dice, el secreto profesional se mantiene incluso en juicio, ¿sí? Entonces, el secreto profesional es la obligación legal que tienen ciertas profesiones de mantener en secreto la información que han recibido de sus clientes. Y abajo dice, al contrario de lo que ocurre con tipos de deberes de confidencialidad, el secreto profesional se mantiene incluso en un juicio. ¿Sí? Y nadie puede obligar a estos profesionales a decir o a contar o a revelar dicha información si el usuario no lo autoriza. Entonces, pautas para trabajar en un call center. Pero antes de estas pautas, vamos a ver el video de la ley de habeas data, donde nos aclara y digamos que la entidad correcta que se encarga de esta ley nos ayuda a comprender mucho mejor a través de este video. Entonces vamos a verlo y después seguimos con la parte del perfil del asesor en un call center. Bueno, cierro mi cámara y mi micrófono para que no haya interrupción de nada para ver el video.
Recomendaciones sobre la ley Habeas Data. Conviértase en un empresario responsable y bien preparado que practica y aplica las recomendaciones de este video. Conozca algunas recomendaciones sobre la ley Habeas Data, pero antes recuerde que un empresario responsable cumple a cabalidad con los mandatos legales. Pero, ¿qué es Habeas Data? Es la protección de datos personales. La ley de Habeas Data es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar, rectificar aquella información que se relacione con ella o él y que se recopile o almacene en base de datos. También se debe permitir que en cualquier momento se pueda eliminar la información sobre la cual se ha dado consentimiento. Asimismo, eliminar datos erróneos. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la Ley 1266 de 2008. Consulte la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ¿Quiénes participan en el proceso de protección de datos? Observa un ejemplo que ilustra a los distintos actores que intervienen en el proceso de Habeas Data. Un ciudadano adquiere un producto o servicio en un establecimiento de comercio y autoriza expresamente para que se informe su comportamiento crediticio a las centrales de riesgo. Luego, el ciudadano se dirige a un banco y solicita un crédito. La entidad financiera consulta su historia crediticia, encontrando en ella la información sobre los hábitos de pago del ciudadano, la cual fue reportada por el establecimiento de comercio. ¿Quién es quién en ese proceso? El ciudadano, que suministra voluntariamente sus datos, es el titular de la información. El establecimiento que recibe los datos del ciudadano es la fuente. Las centrales de riesgo que reciben los datos de la fuente y los administra son los operadores. El banco que accede a esta información o la utiliza es el usuario. ¿Y qué es un dato personal? El dato personal es toda aquella información que pueda ser asociada con un ciudadano. Ejemplo, información financiera. El correo electrónico personal. Un video. Una fotografía. La dirección de residencia, etc. ¿Qué clases de datos personales existen? Existen 4 clases de datos personales. A continuación, describiremos cada uno. Primero, sensible. Le interesan únicamente a la persona dueña de la información. Afectan la intimidad y su uso indebido puede generar discriminación. Solo pueden ser obtenidos con el consentimiento de esa persona. Ejemplo, orientación política, creencias, hábitos o afecciones de salud. Segundo, datos privados. Datos que solo son relevantes para su titular. Ejemplo, dirección, teléfono, correo electrónico, fotografías, videos, datos relacionados con su estilo de vida. Tercero, semiprivados. De interés particular. Interesan al titular y a cierto sector o grupo de personas. Incluyen datos privados pero pueden ser consultados por terceros. Ejemplo, las historias crediticias, datos financieros. Cuarto, públicos, de interés general. Ejemplo, documentos públicos, sentencias judiciales, los relativos al estado civil de las personas. Existe una categoría especial de datos. Se proscribe el tratamiento de datos personales de menores de edad, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. ¿En qué casos no se requiere autorización para recolectar datos personales? Cuando los requiera una entidad pública en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Cuando los datos son de naturaleza pública, como por ejemplo el registro civil, en casos de urgencia médica o sanitaria, para fines históricos, estadísticos o científicos. ¿Qué es una base de datos personal? Una base de datos personal es un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. ¿Usted cuenta con bases de datos personales? Es decir, bases de datos que contengan información íntima o sensible, semiprivada o privada, que no es pública. Si su respuesta es positiva, usted es el responsable de la información. Debe contar con la evidencia de la autorización del titular de esta y darle el debido tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento que debe realizarse a las bases de datos que incluyen datos personales? Existen políticas creadas por cada empresa que garantizan el correcto tratamiento de la información personal contenida en bases de datos. Consulte la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y el Decreto número 1377 de 2013.
¿Cuáles son las 6 recomendaciones prácticas para empresarios bien preparados en la ley de habeas data? Primero, solicite autorización de sus clientes para usar la información personal que ha recolectado. Informe y publique los datos de los responsables y las políticas del tratamiento de la información. Señor empresario, usted debe velar porque la información personal sea recolectada y tratada apropiadamente. Segundo, informe a los titulares de la información cuál es el propósito de recolectar sus datos personales y cuál es su finalidad. Ninguna actividad puede condicionarse al suministro de datos personales sensibles. Señor empresario, custodie y proteja los datos personales que ha recolectado. Nunca los utilice para fines diferentes de los que fue autorizado. Si necesita incluir otro propósito, solicite nuevamente la autorización del titular. Tercero, cree canales de comunicación para que los titulares de la información accedan en cualquier momento a su información personal, previa verificación de la identidad y sin costo alguno para conocerla y actualizarla. Señor empresario, informe a sus clientes sobre los medios de que dispone la empresa para dar a conocer y actualizar los datos personales que almacena en las bases de datos. Cuarto, habilite canales de comunicación, preferiblemente electrónicos, para que los titulares de la información puedan realizar sus reclamaciones y quejas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales. Señor empresario, responda y actúe oportunamente frente a las quejas y reclamaciones presentadas por los titulares. De acuerdo con el tratamiento de datos personales, las respuestas no deben superar los 15 días hábiles. Quinto, adopte las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para garantizar la seguridad a los registros, evitando adulteración, pérdida, consultas o acceso no autorizado o fraudulento. Señor empresario, proteja y custodie la información que ha recolectado. Nunca la entregue a terceros con propósitos diferentes a los acordados con los titulares de la información. Sexto, los titulares podrán consultar su información personal. La consulta debe ser atendida en los 10 días hábiles a partir de la fecha de recibo. Cuando no sea posible atender dicha consulta en este término, infórmele al ciudadano los motivos de la demora, señalando la fecha en que atenderá su consulta. Señor empresario, una consulta de solicitud de información personal nunca debe superar los 15 días hábiles. En todo caso, el titular puede solicitar la eliminación del dato en cualquier momento. Señor empresario, que no le pase a usted. El desconocimiento de la ley no lo exonera de cumplirla. Comprenda y evite posibles denuncias por incumplimiento y malas prácticas de la ley de habeas data. Finalmente, recuerde que la entidad competente para que realice consultas y se asesore es la Superintendencia de Industria y Comercio. Consulte la página web www.sic.gov.co. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al video? ¿Hay alguna duda? ¿O todo está claro, comprendido? Todo claro, sí, señora. Todo claro. Ok. Entonces vamos ahora a pasar a las pautas para trabajar en un call center. ¿No? Vamos a mirar qué se necesita, cuál es el perfil para poder trabajar en un call center. ¿Qué perfil debemos tener o adoptar? ¿O cómo nos debemos capacitar para poder acceder? O sí, pasar una hoja de vida, querer pasar una hoja de vida, querer trabajar en un call center, ¿sí? Entonces, inicialmente, ¿qué es un call center? Es un centro de llamadas, ¿sí? Conocido en inglés como call center. ¿No? Es un, es un área donde agentes, asesores, supervisores o ejecutivos especialmente entrenados realizan o reciben llamadas de clientes externos o internos, socios comerciales, compañías asociadas u entre otros. ¿No? ¿Cuáles son las tecnologías que utilizan los call centers? Entonces, ¿está bien si me ayudas a leerlo, Damari?
Tecnologías utilizadas. Infraestructura telefónica, infraestructura de datos, distribuidor de llamadas entrantes, sistema de respuestas interactivas de voz, grabador de llamadas. Muy bien, esas son las tecnologías utilizadas, las herramientas que se utilizan dentro de un call center, ¿sí? Entonces, obviamente toda la estructura telefónica que se necesita, toda la parte de datos, ¿cierto? Redes de Internet, distribuidores de llamadas entrantes, obviamente, o sea, son aparatos que distribuyen las llamadas a las diferentes áreas para poder atender al usuario, ¿sí? Sistemas de respuestas interactivas de voz. Entonces allí es donde las empresas se valen de los chatbots, de las páginas sociales, de los chats, ¿sí? Y ahora grabador de llamadas, pues es ahí donde graban las autorizaciones de los usuarios para manejar los datos, cuando autorizan alguna situación, digamos, ante la ley debe ser registrada de esa manera, el cliente debe dar la autorización, entonces todo esto es grabado para tener las pruebas eh, fehacientes en algún momento determinado que se necesiten mostrarlas. Vamos a mirar acá, estructuras de un call center. Están los supervisores, los coordinadores. Los supervisores son los que llevan la operación a cabo, digamos, son los que están a la cabeza de todo el personal, de toda la operación, ¿cierto? Los coordinadores son los que están ahí coordinando la operación con los agentes o asesores. Son los que están pendientes de que los agentes hagan el trabajo y de que todo funcione. Y los agentes, pues son las personas que directamente hablan con el cliente diariamente a través de las llamadas. Estos agentes tienen una información especializada según el objetivo de la empresa o de la campaña que estén dando a conocer en ese momento. ¿Quiénes pueden trabajar en un call center? Y para ello yo creo que te voy a pedir, Damaris, si me ayudas a leer. ¿Quiénes pueden trabajar en un call center? ¿Quiénes puedes trabajar en un call center? Todos pueden trabajar en un call center. Solo basta tener fluidez, buena comunicación, paciencia, empatía y saber escuchar durante tu labor diaria. Es vital tener aptitudes para resolver situaciones de manera amable y constructiva. Contar con habilidades digitales es un plan y si se habla, es un plus, perdón, y si se habla otro idioma, seguro que el candidato se destacará. De igual forma, la orientación al resultado y destreza de negociación, que son habilidades blandas que fortalecen la labor en los centros de contacto. El sector de call center es uno de los más inclusivos de la economía, abierto a recibir personal sin importar edad o nivel académico del aspirante. Muy bien. Entonces, ¿quién puede trabajar en un call center? Todos. Todas las personas que deseen. No importa la edad, ¿sí? Lo importante es que quieran y sobre todo que desarrollen las habilidades de comunicación, las habilidades en la parte de manejo de herramientas electrónicas, ¿cierto? Las habilidades de confianza en sí mismo, por eso es que se habla mucho de la inteligencia emocional, de la empatía, de la autoestima, porque esta parte, digamos que aporta al ser humano para poder estar en condiciones aptas para trabajar dentro de un call center, ¿sí? Eh, Todas las personas que sean bachilleres o sean ya profesionales o que estén estudiando su carrera profesional, ¿sí? Obviamente todas las personas que desean trabajar en un call center deben desarrollar empatía, amabilidad, respeto, ¿cierto? Deben desarrollar
esa capacidad de escucha, ¿sí? Con las personas, la agilidad de comunicación rápida para dar la información. Eh, También, digamos que deben ser prestos a ser capacitados, porque hay personas que no se dejan capacitar, que piensan que ellos pueden, digamos que por ya saber cómo desenvolverse, en cómo hacer las cosas, entonces no necesitan capacitación y no es así. Siempre hay que capacitarnos porque todas las empresas son diferentes, sus objetivos son diferentes y de pronto las políticas que se manejan son diferentes. Entonces, independientemente de que tú ya hayas trabajado, tengas la experiencia y todo esto en las herramientas, en la forma como te debes desenvolver, no quiere decir que ya te las sepas todas. Tienes que aprender a ser humilde y aceptar pues que debes capacitarte siempre vayas donde vayas. ¿Mm? Entonces, también como el hecho de desarrollar otras habilidades, por ejemplo, un idioma, ¿sí? Un idioma, eso te hace más apetecido en los call centers. Y obviamente tienes una remuneración más grande porque tienes una habilidad mayor. Y en ese orden de ideas, pues te hace más, eh, digamos, más apto para el puesto o para trabajar en el call center, ¿sí? Dice perfiles que se requieren para trabajar en un call center. Aquí dice quiénes son, qué personas, con qué estudio. No sé, Dani, si me puedas ayudar a leer a esa. O de pronto. Sí, señora. ¿Sí? Ok. Con o sin experiencia laboral podrás acceder a un trabajo en un call center. Se afirma que los estudiantes y bachilleres son perfiles atractivos, pues hay una buena disposición al aprendizaje y al iniciar sus carreras laborales, tienen motivación para construir bases y desarrollar una buena labor. Los tecnólogos y técnicos profesionales son otros perfiles atractivos para este tipo de empresas. Ujú. Entonces, las personas profesionales, ¿cierto? Los bachilleres, y también las personas que están estudiando una carrera. Bueno, en esa parte yo conozco varios jóvenes y sobre todo en especial un joven que él se esforzó mucho por aprender el inglés. Él, cómo se dice eso? Se esforzó, mejor dicho, se metió tanto en ese mundo de otro idioma que es el inglés. Él escuchaba música en inglés, veía películas en inglés, pronunciaba, repetía palabras. Y cuando era un jovencito, ¿sí? Un muchacho terminando su bachillerato. Después, bueno, tuvo la oportunidad de ir a otro país, no hablaba otro idioma, a Perú, era el mismo español, pero allí tuvo la oportunidad de eh, compartir con otros jóvenes que eran americanos. Y pues allí ellos le aportaron mucho, digamos que el escuchar hablar a estos jóvenes en inglés, eso le ayudó mucho. Y pues ellos también aprendían el español, ¿no? Pero entonces se intercambiaban el idioma y eso le ayudó mucho. Aun cuando llegó de allá, todavía él se sentía que le faltaba. Siguió ensayando y estaba estudiando, obviamente, su carrera. Y con el tiempo, pues empezó a pasar hojas de vida pues, para un call center. Entonces lo animaron para que pasara hojas de vida como bilingüe, pero él no se sentía confiado todavía. Aún así las pasó y en alguna empresa, pues obviamente le dijeron que todavía le faltaba inglés, digamos, saber más de inglés para poder trabajar en esa empresa. Pero en otra empresa, que es un call center que trabaja para Estados Unidos con un banco de Estados Unidos, allí le llamaron y le hicieron la entrevista en inglés, todo era en inglés, lo capacitaron y él entró en ese call center, en la parte bilingüe. Y obviamente allí avanzó. Este joven es allí donde se ha podido desarrollar, ha trabajado, ha ahorrado, ahora se paga su carrera,
¿sí? Después de que pues al principio obviamente dependía de sus padres, pero ahora como trabaja allí, lo ascendieron con el tiempo y paga su carrera, ya le dijo a sus papás que no le pagaran más los semestres porque él ya estaba capacitado financieramente para poderlo hacer y lo ascendieron allí, ya lo han ascendido 2 veces y realmente es una oportunidad muy buena porque ya sabe hablar bien inglés, desarrolló la confianza en él, que a veces eso es lo que nos falta a todos, desarrollar esa confianza en nosotros y sentir y entender que sí podemos, ¿sí? Entonces él tuvo obviamente que enfrentarse, dar el paso y mirar si realmente sí sabía o no, y pues mejorar en lo que le faltaba. Pero este joven ahora ya digamos que ya casi termina su carrera, va en octavo semestre, lo ascendieron en su trabajo, lo apoyan mucho allí porque ven el empeño que él puso y, y pues se desenvuelve ahora muy fácil hablando el inglés con los americanos cuando llaman allí o cuando tiene que ir a algún lado, no se le dificulta hablar inglés, ya lo entiende, lo desarrolla y todo esto. Entonces, realmente es un plus poder aprender otro idioma y hacer que funcione en la vida de nosotros y sobre todo porque pagan más. Ayer, bueno, tuve una experiencia, yo dicto clases presenciales en otro lado, estaba dictando una clase básica de inglés, yo dicto cosas muy básicas de inglés y una estudiante me compartía eso, que en otros países, cuando yo, por ejemplo, aprendo inglés, puedo ir a Estados Unidos, a Alemania, sí, donde hablan inglés y ellos le pagan muy bien a una persona que sabe español, pero tengo que saber inglés, obviamente. Pero ellos le pagan muy bien a una persona que sabe español por enseñar el español. Wow, yo dije, yo quiero hacerlo, así que esa es una meta. Entonces nos damos cuenta que aprender un nuevo idioma es muy bueno para todos porque nos ayuda y sobre todo nos ayuda a crecer en los ingresos personales, ¿sí? En la parte laboral. Entonces, los tecnólogos y técnicos profesionales son otros perfiles atractivos para este tipo de empresas, ¿sí? Entonces, es importante realmente enfocarnos y mirar realmente qué queremos y adquirir las habilidades. ¿Cómo se adquieren las habilidades? Enfrentándonos a ellas, enfrentándonos a los retos, capacitándonos, leyendo libros, escuchando audios, mirando de qué manera. Ahora no tenemos tanto que pagar como si no tenemos dinero, como vamos a ir a un instituto, a una universidad de pronto, ¿no? Pero sí podemos capacitarnos a través de las herramientas tecnológicas que tenemos, a través de las plataformas que están ahí, como YouTube. En YouTube se enseñan muchas cosas, ¿sí? Y podemos coger esas herramientas tecnológicas y volverlas a favor de nosotros y no en contra, porque es que hoy en día pues todas las personas la pasan en el celular, pero pues no aprenden nada, solamente miran y miran videos y todo esto y pues eso no les aporta. Mientras que si realmente lo utilizan para adquirir habilidades como comunicación, como un idioma nuevo, tal vez habilidades en ventas, habilidades eh, en seguridad y todo esto, seguridad personal, en inteligencia emocional, todo eso nos ayuda. Entonces, tomémoslo más bien para capacitarnos y crezcamos como seres intelectuales y sobre todo que somos capaces. Nosotros los seres humanos tenemos capacidades súper, mejor dicho, avanzadas y no entendemos eso y siempre estamos dudando de nuestras habilidades y realmente somos capaces de muchas cosas. Entonces avancemos y seamos capaces de poder ir y enfrentarnos. Ahora, si nos enfrentamos a una entrevista y todavía no tenemos la capacidad, pero por lo menos lo hice y entendí que todavía me falta, pero cuando ni siquiera, digamos, me arriesgo, porque a veces nos da pena, porque me siento inseguro, no, pues, lancémonos. Algo pasará, es decir, si no soy apta, por lo menos me voy a enterar que todavía me falta, ¿cierto? Pero a veces por la pena o por la inseguridad no lo hacemos, ¿no?
Vamos con el tercer punto de acá del tema que hoy vamos a hablar y es la seguridad de la información al trabajar en un call center. Pero antes quiero preguntarles si tienen alguna pregunta con respecto a la parte de call center, de todo lo que hemos hablado de call center, No, señora, por mi parte no. No, señora. ¿no? Ok. Entonces vamos a hablar de la seguridad de la información al trabajar en un call center. Como ustedes saben, cuando nosotros entramos a un call center, ¿qué pasa? Pues nos dan una base de datos, ¿cierto? Y empezamos a manejar información personal y también información de la empresa. Por eso en los call centers, digamos que hay mucha restricción en el personal para entrar a las salas de ventas o a las salas de donde se hace el trabajo. No dejan entrar artefactos tecnológicos, ¿cierto? No dejan entrar como herramientas ¿de qué? De bases de datos o de guardar información, nada de eso. Todo debe ir. Ellos deben dejar, o el personal debe dejar todas esas herramientas en un locker antes de entrar a la sala donde se van a desenvolver en las llamadas, ¿cierto? Entonces, por eso es importante comprender que debemos respetar la información de los clientes y también la información que se maneja dentro de una compañía. Aquí vamos. Dice seguridad de la información al trabajar en un call center. Voy a agrandar un poco la diapositiva para que Damari me ayudes a leer, por favor. Los datos de los consumidores se han convertido en un objetivo de los ciberataques. Garantizar su seguridad es algo imprescindible. La cantidad de información que se mueve por la red es increíblemente elevada y la digitalización que se ha acelerado notablemente en los últimos 2 años hace que estos datos se hayan disparado. Esta transformación digital ha creado en los clientes la necesidad de saber que su información y sus datos están protegidos, por lo que en un contact center debe garantizar esta seguridad. Muy bien. Entonces, un call center debe totalmente estar protegido, ¿sí? Con respecto a esto, debe haber contratado empresas profesionales que se encarguen de proteger la información, ¿sí? Y que pongan obviamente a, digamos, a funcionar, ¿sí? Esas herramientas de restricción para poder ayudar a los colaboradores a que realmente respeten la información que se maneja dentro de un call center, ¿sí? Eh, Se me olvida el nombre, o Danis. ¿Me ayudas por favor a leer esta protección de los pagos telefónicos? Una de las prácticas habituales en los call centers es la gestión de cobros y pagos a través de llamadas telefónicas. Para que estas transacciones puedan realizarse de forma segura, es, es Imprescindible. imprescindible cumplir con la normativa PCI DSS, una norma que garantiza que se maneja de tarjetas de pago es gestionada de manera segura y confidencial. Muy bien. Entonces, así como está la ley de habeas data que protege los datos personales, ¿cierto? La ley 5527 o 97, se me olvidó la ley, el número, el número, el número, el número 527. 527. Exacto. Así como están esas dos leyes, la una protege los datos personales y la otra protege los datos electrónicos, ¿cierto? Esta ley que nos están hablando aquí protege qué? Esa.
la normativa PCI DSS, que protege los pagos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con tarjetas electrónicas, claves, todo lo que tenga que ver con transacciones de dinero, ¿sí? Entonces, ahí, digamos que esta normativa es la que protege toda esta información, ¿sí? Y obviamente debe haber esas normativas en todas las empresas, porque o si no, si así nomás, habiendo leyes y sobre todo protección, suceden cosas, se filtran grupos o personas o ciberataques, ¿cómo sería si no? Pues obviamente no existiría la forma de hacer transacciones o mercado de intercambio a nivel tecnológico, no existiría, ¿sí? Entonces, la protección de los pagos telefónicos. Dice, los ciberataques son cada vez más comunes en este sector debido a la gran cantidad de datos que manejan, que se han convertido en objeto de deseo del cibercrimen, ¿sí? Según el último informe de enero del 2022 del Foro Económico Mundial, WEF, las empresas necesitan de media 280 días para identificar y responder a un ciberataque. Más de 9 meses. Una mala ciberseguridad convierte a las empresas en objetivos fáciles, poniendo en peligro los datos confidenciales de sus clientes y la continuidad del negocio. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes una empresa que esté desprotegida, es decir, que no tenga esta normativa que la ley pone para protegerlas. Entonces, si no la tiene, pues obviamente se va a ir a la quiebra porque la van a robar fácilmente a los clientes y a ella y va a generarle algunas demandas donde ella va a quedar en quiebra por esas demandas porque va a tener que indemnizar a sus clientes, ¿sí? Por el descuido. En el mundo actual, en que todo está interconectado, es imprescindible extremar la seguridad. La ciberseguridad ya no es una opción, ¿sí? Es una obligación. ¿Mm? Consecuencias de fallos en la ciberseguridad. ¿Me ayudas, Damari, por favor? Para ver, Damari. Discúlpame, es que se me fue como el internet, señora. No, tranquila, que si me ayudas a leer esta diapositiva, por favor. Ok. Consecuencias de fallos en la ciberseguridad. Un fallo tecnológico puede ser grave y afectar a todo funcionamiento de una compañía, pero ¿entendemos realmente las consecuencias que puede generar? Pérdidas millonarias, crisis de reputación, puede tirar por tierra el trabajo de años de construcción de una marca. Que se filtre información delicada no solo perjudica a los clientes que se ven expuestos, sino que habla muy mal de la compañía que no cuida los suficientes datos recopilados. Elevadas sanciones. Cierre del negocio. En algunos casos, el sufrir un ciberataque provoca un daño tan grande que llega a suponer el cierre total del negocio. Uh-huh. Así es. Entonces, un call center que no tenga todas las normativas implementadas de la ley, ¿cierto? Para proteger al usuario y proteger su información, definitivamente va a desaparecer del mercado este call center y sobre todo va a tener problemas graves, ¿sí? Ya no hay de esas empresas en el mercado, digamos así, a la deriva, porque eso es, digamos, poner en riesgo toda la información de los clientes y además, pues el dinero de los clientes, porque vemos que no solamente es la información personal, sino que también es el dinero que manejan los clientes a través de las plataformas, ¿cierto? Entonces dice, ¿cómo proteger mi negocio y a mis clientes? Hace apenas un año existían 27 millones de tarjetas de crédito
y más de 150 millones de débito emitidas. Una cifra muy llamativa para quienes viven del robo de los datos de sus dueños y que ha situado al país en el 8º lugar en el mundo y el segundo en Latinoamérica por incidencia de robo de identidad. La ciberdelincuencia ha encontrado una importante fuente de ingresos en el robo de datos y por eso es de vital importancia proteger los medios de pago de posibles ataques. Totalmente, o sea, deben estar restringidos a través de esa ley, ¿sí? Porque cuando están restringidos a través de la ley responde y les ayuda y los protege y los apoya a las empresas. Pero cuando no, la ley cae encima de ellos a través de las sanciones y a través del cierre de su negocio y obviamente vetados para seguir funcionando en el mercado, ¿sí? Por los daños y perjuicios que le han causado a sus clientes. ¿Cómo proteger mi negocio y a mis clientes? No sé si Odanis me puedas ayudar a leer esta diapositiva. La normativa PCI DSS antes mencionada es un estándar de seguridad que tiene como objetivo reducir el fraude relacionado con las tarjetas de créditos e incrementar la seguridad de los datos que intervienen en las transacciones online. Si su organización procesa, guarda o transmite datos de tarjetas, tiene la obligación de cumplir con el estándar o se puede enfrentar a elevadas sanciones. Por lo tanto, todo call center, independientemente de su tamaño, debe cumplir con la norma. La certificación PCI DSS es una certificación con validez internacional y avalada por las marcas Visa, Mastercard, JCB, Discover y American Express. Muy bien. Entonces, a través de esta norma, de implementar esta norma en la compañía, obviamente, y tener la seguridad adecuada, es que los clientes pueden tener la seguridad, la confianza y la tranquilidad de hacer sus transacciones y sus compras a nivel tecnológico y entender que no les va a pasar nada, ¿cierto? Que no va a suceder nada. Si tú haces compras de una manera inescrupulosa, es decir, sin confiar en las plataformas donde estás entrando, sin realmente verificar que ellas están respaldadas por la norma, lo estás haciendo bajo tu propia responsabilidad, porque después de que tú des un clic a esa información para que se vaya, para pagar algo y no sabes en qué plataforma estás, si están protegidas esas plataformas o no por la ley, entonces es tu responsabilidad y tienes que atenerte o asumir más bien las pérdidas si suceden, ¿no? Entonces por eso es importante verificar que realmente la norma se esté cumpliendo en la plataforma o con la empresa que están llevando el proceso de compra. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. ¿Por qué escribir un guión de ventas? Ustedes sabían que en un call center, en una empresa de ventas, de intercambio de productos y servicios, hay guiones para enfocar las ventas o los procesos adecuados para crecer en el mercado según el objetivo de la empresa. ¿Sabían que hay guiones especializados, estipulados para poderlo lograr? Sí, señora. Ok. Entonces, en ese orden de ideas vamos a mirar por qué escribir un guión de ventas, para qué nos sirve, ¿sí? ¿Y me ayudas, a María, a leerlo, por favor? ¿Por qué escribir un guión de ventas? Existen algunas razones convincentes para escribir un guión de ventas telefónico y por las que los ejecutivos inteligentes usan estos formatos de comunicación. Construye confianza. Tener un conjunto escrito de respuestas a las posibles objeciones da seguridad a los vendedores, sabiendo que no serán tomados por sorpresa con preguntas u objeciones inesperadas. Recuerda que lo más importante es el cierre, el guión
Recuerda a cada vendedor que el objetivo es el cierre u obtener una cita. Los guiones se enfocan en la parte importante de la conversación, pedir la venta y cerrar el trato. Muy bien, entonces los guiones son importantes porque son los que tienen el enfoque. eh, Profe, creo que tiene el Estaba micrófono. hablando, sí, gracias. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Bueno, les decía que los guiones hacen parte importante mm, en, en las ventas, ¿sí? Porque son los que tienen el enfoque adecuado para lograr encaminar al cliente al objetivo, ¿sí? Depende del objetivo del guión. Por ejemplo, si es lograr una venta, si es lograr información, tal vez sacar una cita, tal vez hacer que el cliente acepte una prueba, bueno, depende, ¿sí? Pero los guiones son importantes porque tienen ese enfoque y no necesitas como estar rebuscando palabras o mirando cómo te desenvuelves, sino que a través de esos guiones tú tienes una guía y puedes trabajar con ellos y hacer que los clientes se enfoquen en el objetivo de la compañía. Dice, no olvides los puntos clave cuando cuentas con un guión de ventas. Puedes recordar los puntos clave, las características del producto que fácilmente se pueden pasar por alto si solo confías en tu memoria. Entonces es importante cuando estés dentro de una compañía, en un call center, lo que sea, pero que sea de ventas, tienes que comprender que debes tener ese guión y sobre todo repasarlo, aprenderlo, estudiarlo. También debes escribir las preguntas posibles que le puedes hacer a los clientes, pero no solamente esas posibles preguntas que tú le puedes hacer, sino también las preguntas posibles que el cliente te puede hacer. Y pues al tener las preguntas posibles que el cliente te puede hacer, también vas a tener las respuestas posibles que le puedes dar. Y vas a estar muy preparado o preparada. Pero cuando no sucede esto, pues el cliente nos toma desprevenidos. Y muchas veces no sabemos qué contestar, tal vez, ¿cierto? Porque no nos hemos empapado de la información al respecto. Entonces dice, mejora las habilidades de ventas. El guión ayuda a mejorar las habilidades de ventas porque ofrece un marco principal de la presentación de ventas, lo cual libera intelecto para manejar más hábilmente los aspectos matizados de un proceso de ventas, ¿sí? Entonces, acá dice, pasos para escribir un guión de ventas. Para escribir un buen guión de ventas telefónico se debe tener una estructura general, aumentar la curiosidad. ¿Quién es este? ¿Por qué debería importarme? Dar contexto, solicitar permiso para continuar, hacer preguntas, desconocer las necesidades de los clientes potenciales y definir si encajan, obtener información, descubrir la sensibilidad al precio, el cronograma de decisiones, etc. ¿Mm? Entonces dice, decide tu propósito u objetivo. Aquí, o Danis, tú me puedes leer ese párrafo donde dice decide tu propósito u objetivo. ¿Es posible que tú me puedas ayudar? Sí, señora. Listo, gracias. Dice, desea hacer una venta, conectar una cita, establecer relaciones con los clientes, renovar tu contrato u obtener una referencia. Cuando establezcas contacto debes perseguir un objetivo concreto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo debo definir mi objetivo cuando voy a hacer esa venta, ¿cierto? Cuando voy a hacer ese contacto. Luego dice registrar las objeciones y elaborar respuestas significativas para el cliente, lo que yo les decía. Ustedes deben hacerse las posibles preguntas que el cliente les va a hacer y también las posibles respuestas que ustedes le pueden dar según esas preguntas, ¿cierto? Y también las posibles preguntas que ustedes van a hacer según la conversación que tenga con los clientes. ¿Mm?
Dice, registra las objeciones y elabora respuestas significativas para el cliente. Finalmente, debes enumerar todas las objeciones que los clientes te puedan plantear y usar tus beneficios para superarlas. Las 5 objeciones más comunes que se suelen plantear son tiempo, dinero, compras, necesidades de aprobación del jefe o cónyuge e indecisión, y da una salida efectiva a cada una de ellas. Entonces, esas son las objeciones que el cliente casi siempre, digamos, que pone de antemano para no comprar un producto, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo le vas a argumentar al cliente? Según las objeciones que él te dé. Damari, ¿me ayudas a leer este último párrafo, que es más larguito, por favor? Haz coincidir los beneficios de tu producto con las necesidades de tus clientes. Visualiza tu cliente ideal y afina su perspectiva, necesidades y deseos en la relación con las características, perdón, con las características y beneficios de tu producto o servicio. Debes definir además cuáles son los problemas en concreto que tu producto resolverá al cliente. Supongamos que estás contactando a ejecutivos de marketing para hablarles sobre tus servicios de desarrollo web. Es más vital centrarse en cómo tu tecnología web aumenta los clientes potenciales entrantes en lugar de mencionar tu alto nivel de experiencia en programación. Es verdad que en este negocio debes ofrecer ambas cosas, pero los clientes tienen como principal interés que mejores sus problemas de marketing. Muy bien. Entonces no te enfoques en lo que tú sabes, ¿sí? Es decir, hablándole al cliente de lo bueno que eres para desarrollar o hacer o informar o bueno, con respecto al tema, ¿sí? No te enfoques en ti, no te enfoques en lo que tú sabes y con decirle al cliente eso, sino enfócate en los beneficios del cliente. ¿Cómo vas a beneficiar al cliente y cómo el cliente desea beneficiarse? Es decir, cuando tú ya sepas, cuando hayas indagado, entonces, ¿cómo puedes hacer y enfocar la información hacia las necesidades del cliente para que él sienta que realmente el producto que le estás vendiendo o del cual estás informando realmente es una solución para él? ¿No? Entonces, aquí tenemos varios guiones con enfoque. Entonces, este guión o este ejemplo de guión, ¿cierto? Habla de concéntrese en el problema del cliente potencial, dice ahí. Entonces, hola. Entonces, soy Claudia Estupiñán de la compañía de Instituto Tecnológico Tecnisistemas. ¿Cómo estás? La razón por la que llamo es que desarrollamos un software, ¿sí? O un programa de aprendizaje que notifica a los reclutadores o a los estudiantes cuando ellos pueden, por decir algo, terminar un curso que han dejado en stand-by, ¿cierto? Y se les olvida decirles el problema al cliente. Entonces, en el instituto de pronto se olvida decirles que ellos lo pueden hacer. El año pasado encontramos más de 4.200 personas o estudiantes perdidos en solo 120, dice que 120 clientes. Entonces, podemos decir que en solo 120 días, por decir algo, ¿no? La necesidad y el deseo del cliente. Entonces, ahí decimos que pues la idea del cliente en Tecnisistemas es certificarse, realmente terminar los cursos y lograr el certificado y también pues aprender. Entonces, me encantaría establecer un horario para que hables con nuestro director de cuentas o nuestro coordinador, ¿cierto? Entonces, por decir algo, Rodrigo Trujillo, porque creo que podemos identificar los candidatos que no fueron cobrados o los candidatos que no terminaron, que no finalizaron los cursos. Entonces, ¿podríamos hablar de ello? Tienes 20 minutos y por decir algo, el 15 de octubre a las 4 de la tarde. ¿Sí? Entonces ahí pues el cliente me va a decir si sí o si no, ¿cierto?
Aquí hay un guión telefónico, dice agenda una cita inmediatamente. Entonces, este guión lo que aporta es la oportunidad de ayudar al cliente a que vea que es una oportunidad el poder agendar una cita para adquirir el producto, para ver digamos, las bondades o, sí, las facilidades que se le está dando para que pueda obtener el producto. Entonces quisiera, Damari, si tú lo puedes leer ese guión. Sí, señora. Dice, guión telefónico, agenda una cita inmediatamente. Podemos apartar 20 minutos la próxima semana para hablar más. El prospecto dice que envió un correo electrónico para colgar el teléfono. De acuerdo, ¿cuál es el mejor correo electrónico para escribirte? Genial, te enviaré un correo electrónico e incluiré algunos momentos posibles, solo para enviarlo en horarios razonables. ¿Hay algún día que funcione mejor para ti? Por lo general en la mañana o en las tardes. Elige una hora específica, un día mencionado en la mañana o en la tarde. Genial, el día tal, a la hora tal, funciona para mí. Te enviaré una invitación de calendario como marcador de posición. Nota, si el cliente potencial dice que no tiene tiempo para apartar la cita, hace una pregunta sobre su mayor problema y solicita dirección de correo electrónico si aún no la tiene. Luego dile en concreto lo que le enviarás e intenta que el correo no sea genérico, sino personalizado con sus necesidades. Realiza un seguimiento por correo electrónico pidiendo una cantidad de tiempo pequeña. Muy bien. Entonces, ese es un guión para poder agendar una cita inmediatamente con el cliente. Otra vez tiene el micrófono puesto. Gracias, Damari. Les estaba diciendo que ese es un guión para agendar una cita inmediatamente con el cliente, ¿sí? Para poder, ¿qué? Para poder explicarle bien el producto y el servicio. Y ahí sí, tal vez en esa cita, entonces van a tener es un guión para enfocar al cliente a que compre el producto. Entonces se van a enfocar en los beneficios del producto y también en las necesidades del cliente para poder ajustar, ¿cierto? Vamos a seguir. Acá hay otro guión. O Danis, ¿te parece si tú haces de vendedor y yo de prospecto? Danis. ¿O lo hacemos las dos, Damari? Sí, señora. Sí. Listo. Tú haces de vendedor, por favor. Ok. Hola Naomi, soy Ian de la compañía Acme, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿O Dani? No, perdón. Damari. ¿Qué puedo hacer por ti, Damari? Noté una cantidad de sus anuncios en Facebook y Twitter promocionando el producto X y sentí que realmente podría aumentar tu conversión haciendo solo unos pocos cambios. Ok. ¿Qué hacen ustedes? Trabajamos con empresas de comercio electrónico como Harris para administrar campañas publicitarias en redes sociales. De hecho, después de solo un mes de trabajar con Harris, por cada 1,000 pesos gastados, obtiene un aumento del 30% en las conversiones. Mm, Me encantaría conocer más acerca de tus campañas publicitarias, Naomi, y compartir ideas que nos han funcionado realmente bien. Podemos encontrar una ventana de 15 minutos la próxima semana para una breve llamada. ok. Sí, está bien. Un día de la otra semana podemos apartar 15 minutos para que me expliques bien. Perfecto. ¿Listo? Entonces esos son guiones y así funcionan. Solamente que depende del producto que vamos a vender, lo que le vamos a decir. Entonces vamos obviamente organizando el guión, ¿sí? Le vamos dando forma. ¿No? Entonces aquí hay un guión de correo de voz. Dice, usa una prueba social.
Hola, soy Claudia de Instituto Tecnisistemas. Te llamo porque me parece que tu organización le encanta enfocarse en un servicio al cliente honesto y superior. Entonces dice aquí que el nombre en Instituto Tecnisistemas también nos ocupamos de eso. Estamos respaldados por clientes increíbles como, entonces acá decimos, por ejemplo, como Danis y como, se me olvidan los nombres, y como Damari. ¿Mm? Y dice, prueba de redes sociales. Bueno, estas organizaciones generalmente ven, entonces ahí se le dice cuáles resultados, ¿sí? Teniendo en cuenta las necesidades, deseos de los posibles clientes, tales como mayores ventas, ahorro de costos, etcétera. Dentro de, entonces, 20 minutos o una semana después de implementar su prueba con nosotros. Odais, me encantaría comunicarme con usted acerca de tus necesidades específicas y cómo se ven actualmente tus recursos. También tengo una sugerencia sobre cómo, entonces ahí hay como lo que le voy a decir, el resultado, y dice, llámame al número tal si es conveniente para ti, o también puedes responder al correo electrónico que te voy a enviar. Gracias. Entonces ahí en esos correos electrónicos cuando se envían se deben tener seguimiento, se debe hacer seguimiento, si no pues es como si no hubieras enviado nada porque el cliente pues si no se le acuerda, si no se le hace seguimiento, el cliente no va a ver esos correos. Bueno, luego porque yo no los veo, porque son muchos, ¿sí? Guión con uso de información competitiva. Mi nombre es Jane Smith y trabajo con, ahí está la empresa, somos un tipo de empresa, entonces ahí explicamos qué hace la empresa. Como parte de este trabajo acabamos de completar un estudio de referencia en el que las empresas de la industria califican a más de 350 proveedores importantes en aquellas áreas críticas para decidir con quién van a hacer los negocios. Lo que hemos estado haciendo para presentarnos es compartir con algunos proveedores seleccionados detalles de la encuesta específicos para ti. Entonces dice ahí cómo, entonces el nombre de la empresa, califica en 6 factores críticos de éxito donde se encuentra la competencia en relación con tu negocio y en qué áreas tendrá el mayor impacto en aumentar tu participación en tu billetera para que te enfoques en ellas. En general es lo que ofrecemos. Y si decides no continuar con esto más allá de esta primera reunión, al menos tendrás información valiosa para tu negocio. ¿Tienes tiempo para establecer contacto el próximo miércoles o jueves? ¿Sí? Entonces ahí el cliente pues obviamente te va a decir si sí o no. ¿Mm? Damari, ¿me ayudas a leer esta, por favor? Este guión. Ese guión. Bueno, dice, guión de agendamiento de demostración. Hola, mi nombre es Jacob y trabajo con... La razón por la que llamo hoy es para apartar una cita en tu calendario. Me di cuenta de que estabas contratando a 10 nuevos vendedores este trimestre. Varios de tus competidores están utilizando para ayudar a sus equipos de desarrollo de ventas a asegurar más conversaciones con prospectos ideales y reservar más reuniones. Con esta medida han podido reducir la mitad del tiempo de incorporación de nuevas repeticiones utilizando nuestra resolución. Pensé que el mejor lugar para comenzar podría ser programar una llamada rápida para conocer cuáles son tus beneficios, tus desafíos y objetivos de ventas actuales. ¿Tienes tiempo para hablar el jueves o el viernes a la 1 de la tarde? En estos ejemplos puedes encontrar distintos métodos, pero todos siguen el esquema básico y el objetivo principal es cerrar una venta o acordar una cita. Debes personalizar estos guiones insertando los beneficios de tu negocio. Traerá a los prospectos si deciden trabajar contigo o comprar tu producto o servicio. Asegúrate de que los beneficios coincidan con las necesidades del cliente potencial y de esta manera aumentarás drásticamente tus tasas de cierre. Muy bien.
Entonces, esos son los ejemplos de guiones que nos dan en, aquí en este curso, ¿sí? En todas las empresas o en la mayoría de empresas manejan guiones. Entonces la idea es adaptarlo, como conocer esos guiones, manejarlos, mirar de qué manera realmente los podemos trabajar y sobre todo hacerlos parte de nuestro diario trabajo. Porque es así, para eso son los guiones, para poderlos aplicar en el cliente, pero obviamente yo me debo sentir cómoda, tranquila, confiada, segura, porque muchas veces tenemos ese guión y nos enfocamos en el guión y como que se nos olvida realmente el objetivo, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy pendientes de no cometer esos errores que pues no van a dejar como un resultado adecuado. Vamos a ver hoy hasta este tema. En la tarde vamos a ver el telemarketing y toda la parte del producto, ¿sí? Pero voy a mostrarles, a enseñarles la evidencia del día de hoy, que pues bueno, es igual que como todos los días anteriores, hay una evidencia, un cuestionario, igual pasa hoy. ¿Ah? Y hay que pues obviamente presentarlo, desarrollarlo. Entonces acá les voy a presentar esa evidencia. Aquí está. Entonces, obviamente se trata sobre la ley de habeas data y la seguridad de la información, porque de eso es que se ha hablado, ¿cierto? Y aquí más abajito están las preguntas. Dice, ¿cuál definición es la correcta para la ley de habeas data? Entonces ahí se leen las tres definiciones o las dos, ¿cierto? Y se mira si alguna de ellas o definitivamente ninguna es acertada ¿para qué? Esa entidad o esa ley. ¿No? Aquí nos habla otra vez de la ley que define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Entonces, ¿cuál es la ley que define esos estatutos o esa reglamentación, cierto? El acceso y uso de los mensajes. ¿Cuál es la ley de esas tres? ¿Mm? Y aquí dice cuáles son las consecuencias de fallos en la ciberseguridad. Entonces ahí dice, pues pérdidas millonarias, perder amistades sólidas, elevadas sanciones, cierre del negocio, desconfianza en el mercado, crisis de reputación. Entonces escoger las que realmente ¿sí? Sean los fallos de la ciberseguridad, las consecuencias de los fallos en la ciberseguridad, cuáles son esas consecuencias, elegirlas y enviar la evidencia. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la evidencia o está claro? Profe, lo que pasa es Señor, que ya yo lo había revisado y pues me saqué un puntaje bajito. ¿Sería posible que yo la volviera a repetir? ¿tú ya presentaste esta, la del día 5? Sí, señora. ¿Y qué fue Yo mal? también. Sí, saqué un puntaje bajito, entonces a ver si sería posible que me la volviera a habilitar para ¿Y ver la si Mari me... también la presentó? Sí, señora, ya la presenté. ¿Y te fue mal o bien? No me fue bien. Ah, ok. Entonces tú no necesitas que te la habilite. Entonces, Odanis, ahorita en un momento yo te habilito de nuevo el cuestionario para que lo vuelvas a presentar. Bueno, Ok, profe, listo. ya Gracias. teniendo el conocimiento, habiendo estado en la clase, entonces te va a ser mucho más fácil y sencillo presentarlo, ¿cierto? Sí, profe, exactamente. Listo. Entonces, en la tarde vamos a ver toda la parte del telemarketing y la parte de producto y también la capacitación eh, del personal dentro de las compañías, en las empresas. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Nuevamente a las 2, profe? Sí. Dime. ¿Nuevamente a las 2? Sí, a las 2 de la tarde para terminar nuestra clase del día de hoy, terminar nuestro tema
y pues verificar que todo esté al día o si tienen alguna pregunta para que también pues podérselas contestar. ¿Listo? Ok. Bueno, pues gracias. Bueno, buen día y nos vemos a las 2. Gracias por estar ahí juiciosas. Bueno, Gracias. chao. Bueno, chao.